Bueno, ahora volvemos con su programa Artesanal Ñuble. Bueno, con la entrevista de hoy. Estamos con el señor Héctor Maureira Gatica. Él es promotor, autodidacta, investigador y autogestionador patrimonial. Mucho gusto que esté aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Hans. Soy Héctor, como tú lo dijiste, y vecino del barrio Santa Elvira. Bueno, me gustaría que saludara también a nuestros televidentes. Por supuesto. Buenas tardes, señores televidentes de Canal 21 de la provincia de Ñuble. Bueno, para comenzar, me gustaría saber, ¿qué entiende usted por patrimonio? Lo entiendo, digamos, como lo que somos, lo que tenemos desde el punto de vista de la comunidad, ¿ah? Desde lo colectivo, desde la cotidianidad y de la vida barrial. Es lo que nos han heredado nuestros padres, ¿no es cierto?, nuestros ancestros, implicando lo cultural, lo identitario, la memoria, etcétera. Más o menos. ¿Y por qué cree usted que hoy en día, bueno, todo el tiempo estamos escuchando sobre patrimonio, ¿por qué hoy en día está tan en boga la palabra patrimonio? ¿Por qué cree usted? Bueno, el tema patrimonio siempre ha estado presente, ¿no?, desde el concepto nación, digamos. O sea, como Estado-nación hay un patrimonio, digamos, que es el instituido, digamos, por la élite, digamos, en el momento que se genera el Estado, para dar la identidad patria que se quiere tener, ¿no?, para los habitantes de ese segmento territorial que denominamos patria, país, ¿no? Posterior a ello, la UNESCO, por ejemplo, le ha dado bastante sentido a lo que tiene que ver ya no el patrimonio dado desde el Estado, sino que tiene que ver con la comunidad, con lo que entendemos ahora como patrimonio inmaterial, por ejemplo. ¿Y por qué cree usted que se ha hecho tanto énfasis últimamente? Te explicaba yo de que hay un patrimonio que viene desde el Estado, ¿no es cierto? Y eso naturalmente no siempre representa, digamos, a la comunidad o a las localidades. Entonces es por ello que, bueno, hay bastante moda también respecto de la participación ciudadana ahora, ¿no? Lo comúnmente llamado movimientos sociales, en fin, entonces pujan por una mayor participación y empiezan a ver que tienen a su alrededor elementos constitutivos de identidad. En los 80, 90 aproximadamente, los barrios, principalmente de Santiago, todos estos barrios muy antiguos provenientes desde los inicios de la República, empiezan a defender sus territorios desde el punto de vista o de lo que las inmobiliarias quieren demoler, por ejemplo, y se van gestando estos movimientos. Entonces ya la ciudadanía como que se apodera un poco de este concepto de patrimonial, pero que tiene que ver, como les digo, con lo identitario puntual, cotidiano de las comunidades. Héctor, en su calidad de promotor y autogestor patrimonial, ¿qué es lo que a usted le llama la atención del tema del patrimonio? ¿Cómo nace su interés en todo el área patrimonial, sobre todo ligándolo a nuestra provincia y en específico a un sector que usted mismo, del cual usted es habitante? Bueno, partiendo de la base de lo ya comentado, ¿no? O sea, yo vivo precisamente en un barrio que tiene estas características, o sea, tiene estas características patrimoniales, de identidad rural, puesto que los habitantes originarios que habitaron el sector provenían precisamente de las zonas aledañas de Chillán, ¿no? Estamos hablando del año 1850, ¿no es cierto? Claro, posterior al traspaso del Chillán Viejo al Chillán Nuevo, ¿no es cierto? Se viene mucha gente desde los campos a habitar estos sectores, particularmente desde la avenida hacia los márgenes, ¿no?, de las cañadas que se llamaban en ese entonces. Entonces, yo vivo en un sector que tiene estas características y vivo lo cotidiano, entonces esa es una primera llamada de atención. O sea, estoy en un lugar que tengo que conocer, si yo vivo ahí, digo, ¿qué hago en este espacio?, ¿no? ¿Quién soy? Me pregunto, ¿no? Y digo, bueno, soy habitante de este sector que tiene estas características, ¿no? Que tiene mucha memoria, tiene muchas tradiciones,
y que están un poquito ocultas, digamos, producto mismo de la modernidad, ¿no? O sea, que va como dejando de lado todos estos elementos, insisto, en lo de la identidad. Para clarificar un poco y también para decirle, para comunicarle a todos nuestros televidentes que se están sumando al programa de esta tarde, les recordamos que estamos con don Héctor Maureira, quien él nos está hablando en específico del barrio Santa Elvira, que es una de las poblaciones más antiguas de nuestra ciudad y es una de las más representativas. Por lo mismo, estamos abarcando hoy, desde el punto de vista barrial, por qué el barrio Santa Elvira tiene este carácter y también por qué Ñuble tendría este carácter. A su juicio, ¿cuáles son las condiciones que reúne nuestra provincia dentro de las 21 comunas para que ella también califique como una provincia patrimonial? Porque por supuesto tenemos hitos, lugares que demarcan mucho la historia de nuestro país. Claro, o sea, volvemos a estos conceptos de patrimonio material, ¿no es cierto?, e inmaterial, donde siempre nos apuntamos a lo monumental, ¿no?, a lo que está construido, a lo que nos han heredado nuestros padres desde el punto de vista monumental. Monumento viene de la palabra latina que es monere, ¿no?, y que es como un aviso, es una publicidad, claro. Eso en el fondo es el monumento. Claro, todo grupo humano, ¿no es cierto?, genera cultura, genera relaciones y genera identidad, y por lo tanto desde ahí ya partimos de un punto de vista Ñuble como identidad particular. Ñuble también se caracteriza por ser una zona eminentemente rural, campesina. Su industria, digamos, por decirlo así, está dada por el carácter agrario, ¿no? O sea, claro. De hecho, una de las razones por la que los habitantes de Santa Elvira, por ejemplo, llegan a vivir a ese sector, es por la crisis del trigo que se produce a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces empiezan a vender sus pequeñas propiedades, tal vez, ¿no es cierto? El latifundio hace otro tanto entre comillas, comprarle esas pequeñas propiedades a estos campesinos, y ellos empiezan a inmigrar a la ciudad. Entonces, yo creo que esas son una de las características fundamentales, más allá de lo icónico, más allá de lo monumental y del patrimonio cultural, evidentemente, que tiene la provincia de Ñuble. O sea, pensando en la cantidad de artistas, ¿no es cierto?, gestores culturales, qué sé yo, que tiene la zona, y elementos también fundamentales como son los paisajes culturales que tiene la provincia y patrimonio natural. Hablando, por ejemplo, nada más lejos de Cocquegura, ¿no? Cocquegura es una zona... Te voy a preguntar eso. ¿Qué lugares son justamente los más característicos de nuestra zona y que podrían ser patrimonio de Ñuble? Claro, o sea, dentro de los conceptos que ya hemos nombrado, o sea, Cocquegura es desde el año 2005 declarado zona típica. Ahí hay toda una vivencia muy parecida con Santa Elvira, o sea, no sé si son contemporáneas en la relación de años, digamos, pero la constructividad de las casas son parecidas. Tenemos casas de teja, de adobe. Lamentablemente el terremoto hizo de la suya en ambos lados, digamos, sí, en varios sectores más de la provincia. Que en Chamalí es un hito muy importante también, digamos, o sea, por esto de las loceras, ¿no es cierto? Hay una historia que va mucho más allá de los inicios de la República, y hay tradición indígena en Cocquegura también, ¿no? Entonces, yo pondría esos dos ejemplos, bueno, hay muchos más, por supuesto. Y ahora, volviendo un poco a lo que usted es mucho más perito aún, el barrio Santa Elvira, que como ya dijimos es uno de los más característicos de nuestra ciudad, es uno de los más antiguos de Chillán. ¿Cómo usted ya lo estaba empezando a desglosar, cómo se funda o cómo nace este barrio Santa Elvira, la población Santa Elvira? Mira, partamos de que el año 1835, ¿no es cierto?, Chillán se traslada desde lo que ahora tenemos como Chillán Viejo y producto de un terremoto. O sea, y ese es otro antecedente más de la memoria de Ñuble, digamos. O sea, si tuviéramos que hablar de una de las características del chillanejo, es esa, digamos, el cómo se levanta de la desgracia, ¿no? Tenéis 4 periodos. Hay que recordar que en esta zona han habido terremotos muy grandes. Evidentemente. Tenemos el del año 1939, que por lo que yo he leído, se dice que es el terremoto más grande que había a nivel planetario. Pero, sin embargo, como no había instrumentos clasificados en esa fecha, no se puede mirar con exactitud.
Y ese es un elemento identitario fundamental, o sea, el que tú te puedas levantar de la desgracia te hace de una manera especial, ¿no? Entonces, se constituye Chillán, Los Cieros, un diseñador urbanista, digamos, que emplaza la ciudad con su tamaño de dama, ¿no? O sea, damero cuadradito, ¿no? Lo que conocemos dentro de las 8 avenidas. Y a su alrededor efectivamente hay más pobladores también, o sea que se van arranchando, digamos, usando un término bien nuestro, y no tan solo en el lado norte como Santa Elvira, sino que también tenemos para el lado de Ultra Estación, Chillancito, La Vique, que son poblaciones también contemporáneas se estima de que Santa Elvira empieza a surgir del 1850 aproximadamente a 1920, son los primeros loteos. Primero desde la avenida Ecuador hacia allá y después mucho más atrás. Hacia el lado norte de la ciudad. Claro. Y se va constituyendo y hay elementos que son muy característicos, por ejemplo, los nombres de sus calles ya te dicen el entroncamiento que tienen o el enraizamiento que tienen con los inicios de la República. Tenía una calle que se llama República que hace honor a eso, digamos, al periodo de 1810, ¿no es cierto? La primera reunión, la primera junta que... Claro, tiene una mezcla entre sucesos y personajes. Personajes hay de diversos tipos, tanto de la historia patria como del deporte también, de la cultura. Tenemos un Otto Scheffer, por ejemplo, un músico, ¿no? Del fundador, creo, de la Santa Cecilia, creo que se llama la agrupación musical. Fermín Vivaceta, un señor que ya en los inicios del siglo XIX hablaba, por ejemplo, de la educación de los obreros, ¿no? de los artesanos, etcétera. Luis Vicentini, un deportista boxeador de la década del 1930, entonces hay todo un bagaje ahí que te habla con los inicios de la República. Por lo general, estos nombres no los pone la comunidad, digamos, pero sí lo va aceptando, ¿no? O sea, lo va aceptando como suyo. Una vez que ya Chillán se asienta en lo que ahora conocemos como las 4 avenidas, tenemos la Plaza de Armas como punto unificador. ¿Cómo entonces nace cómo ya en específico del barrio Santa Elvira, cómo se origina? ¿Quiénes son sus primeros habitantes? Él se refiere al asentamiento. ¿Cómo se asentó la población de Santa Elvira? ¿Cuáles son sus primeros como habitantes? Lo enuncié, creo, en algún... Sí, pero va por el... Vamos a profundizar. Provienen de los sectores, como les digo, aledaños, al río Ñuble, Portezuelo, San Nicolás, qué sé yo, empiezan a ser como un punto central en lo que conocemos actualmente como Avenida Francia, ¿no? Ecuador, Avenida Francia. ¿Qué características tenían esas personas? Claro, acordémonos que por ese sector, desde el principio del siglo XIX hasta 1950 aproximadamente, corre un tren. O sea, hay un tren que se conoce como el Tren Chico, que va a la cordillera, etcétera, y naturalmente es un medio de movilidad, o sea, lo toman, van al campo, hacen compras, llevan, traen, entonces va siendo un polo de atracción para que se empiece a asentar una población. Posteriormente, ya con la abertura de más caminos, qué sé yo, viene gente de... ¿Por qué cree usted que se acercaron a la ciudad? De casi porque justamente eran campesinos. ¿Qué los motivó a asentarse en Chillán? Bueno, en ese periodo hay una crisis económica que tiene que ver con ya no la producción de trigo para la exportación, sino que se produce una crisis en ese modo de producción. Entonces los campesinos, que por lo general campesinos pobres, no estamos hablando de terratenientes ni nada, que son los que empiezan a inmigrar a la ciudad en busca de mejores perspectivas para ellos y sus hijos, ¿no? O sea, quieren venir a estudiar, qué sé yo, quieren venir a trabajar y en el fondo se proletarizan igual porque tienen que buscar otras formas de subsistir en la ciudad, digamos, y también se está construyendo la ciudad, por lo tanto se necesita mano de obra, etcétera. Pero hay una característica importante ahí, ellos traen sus formas de vida, sus modos de subsistencia los traen acá. De hecho, hasta muy poco, ¿no? Hay personas que crían aves en Santa Elvira, tienen huerta en Santa Elvira, quinta, y trabajan también con las manos, o sea, hay muchos artesanos de todo tipo, ¿no? Replican entonces un poco lo que en su origen del campo lo traen a escala en la ciudad, ¿cierto? Por supuesto. Y hay un elemento fundamental ahí también que lo aglutina, que es una vertiente, ¿no? O sea,
no podemos hablar de agua potable en ese tiempo, ¿no? Entonces hay que buscar el elemento. ¿Ese es como el elemento característico de la población? Yo diría que es uno de los lugares que le da identidad. Sí, es como un espacio de la memoria territorial importante. Por ahí en las imágenes van a aparecer, ¿cierto?, las lavanderas de la época, ¿cierto? Que bueno, ese es un símbolo, digamos. Hubo un bastante periodo en que las lavanderas fueron presentes, ¿no? Fueron realidad concreta. Ahora no, pues, efectivamente, porque hay un deterioro de los lugares donde ellas están. Hay otras formas de ganarse el sustento, hay otras formas de lavar también, pero es un símbolo muy profundo, digamos, en la memoria del barrio. A mí me llama la atención lo siguiente: ¿cómo nació esta idea de plasmar en un libro, porque usted escribió un libro del barrio de Santa Elvira? ¿Cómo nació esta idea de plasmar en un libro sobre la historia del barrio de Santa Elvira? Bueno, Karela, claro, el libro no lo escribí yo. Sí, el libro es una recopilación. El libro es un trabajo colectivo, un trabajo comunitario. ¿Cuántas personas ahí trabajaron en esto? Mire, técnicamente lo diseñó, lo gestionó la unidad de patrimonio de la municipalidad, que es un ente precursor también de la actividad patrimonial en Chillán. Y durante un tiempo ellos trabajaron con la comunidad, ¿no? Recopilando antecedentes históricos, fotografías, encuentros comunitarios, conversa con los vecinos, los más ancianos, los más jóvenes, los líderes, qué sé yo, todo esto. Y eso se plasma en este libro, ¿no? Que es una edición aproximada de 300 ejemplares y que se distribuyen después a la comunidad misma, digamos, a través de un lanzamiento en un reconocido local del barrio, ¿no? Fundamental también en lo tradicional, se entrega este libro a la comunidad, ¿no? Pero el trabajo fue ese, digamos, toda la comunidad aportó a él, digamos. O sea, por lo tanto es un trabajo colectivo. ¿Cuáles serían, me imagino que también está todo plasmado en este libro, cuáles serían los lugares más emblemáticos de Santa Elvira? Las calles, lugares comunes. Yo insisto en esto de que la vertiente es el lugar fundamental, ¿no? Porque es el que te permite la vida, ¿no? Pues, naturalmente. Tenemos el arroyo que fue un sustento económico para las vecinas, digamos. Ellas lavaron ropa ajena tanto como las de sus casas, ¿no? Los niños desde el 2005 para atrás hasta quizás donde gozaron del agua en el verano. Un datito aparte, los colectiveros también lo usaron, ¿no? Para lavar su vehículo cuando estuvo un poco en desuso. Pero no es el único lugar, digamos, del barrio que guarda memoria, que tiene reminiscencias, etcétera. Está en sus casas, la constructividad de adobe, qué sé yo, ahí tú te encuentras las tejas, ¿no? Etcétera. Esta es como una de las características más importantes, digamos, del barrio. Sí, sus calles también. ¿Cuál todavía hay falta por rescatar? Te nombraba yo, por ejemplo, las calles que tienen sus características especiales. Hay unas calles que, volviendo atrás, digamos, Chillán lo hicieron cuadradito, ¿no? Pero la periferia se fue haciendo a sí misma, digamos, y Santa Elvira se fue haciendo a sí misma. Entonces, las calles no tienen un diseño lógico. No hay un patrón claro, ordenado. Exacto. Entonces, hay una planta eléctrica también muy antigua que generó electricidad para la ciudad en 1900 y tanto, ¿no? Empezó a funcionar. Hay un canal que la cruza también, digamos, que era el elemento que daba energía a los motores para que se generara electricidad. Entonces hay una infinidad de puntos que son elementos fundamentales de la historia, de la memoria del barrio. ¿Se han hecho trabajos ahora más de recuperación o otros trabajos de recuperación, en este caso de patrimonio o de restauración del barrio? ¿Cuentan ustedes con algunas ayudas? ¿Ha recibido de parte, por ejemplo, de las autoridades ayuda? Por supuesto, o sea, hay posterior al terremoto, ¿no es cierto?, del 2010, hay una potencialización de recuperar, restaurar su vivienda, digamos, tanto por la necesidad ocasionada por el movimiento telúrico, como también por asumir la gubernamentalidad, en este caso, el carácter patrimonial que tiene el barrio. En desmedro, quizás, y en ese sentido nosotros debemos sentirnos privilegiados porque hay otros barrios también con las similares características. Pero lo fundamental de esto es, además de la comprensión que la autoridad hace del hecho, es que la comunidad se sienta
con estas características patrimoniales, que las asuma, que las defienda, etcétera. Entonces, ¿cómo ha trabajado la comunidad? ¿Ha trabajado en este tema? ¿Cómo ha sido el apoyo que ha brindado la comunidad? Evidentemente la comunidad no trabaja en la restauración, digamos, pero sí trabaja por supuesto, ellas están muy llanos a los encuentros, ¿no? Participan en las reuniones que se hacen, el libro mismo que les comentaba. Claro. Hay una conmemoración el último día, domingo de mayo también, que es cómo el Estado hace de que recordemos el patrimonio cultural, digamos. Y la gente también participa allí, ¿no? En fin. Y la demanda, digamos, o el movimiento general, ciudadano, comunitario, vecinal, que se ha generado en torno a la recuperación de estos espacios. Como el lavadero, por ejemplo, el arroyo, que la gracia es que la comunidad aporte, no obstante haber proyectos presentados, digamos, donde corresponde para conseguir algún tipo de financiamiento para iniciarse. Eso se hace, eso se está haciendo. Yendo un poco a ese punto, ustedes como población, como barrio, ¿cuáles son los proyectos que se están desarrollando ahora en la actualidad o cuáles son los que pretenden ir desarrollando poco a poco en conjunto? Mira, ahí hay como varias ideas, ¿no? O sea, una es consolidar una agrupación que vele por este trabajo, digamos, que no sea, por ejemplo, yo soy un promotor de esto, digamos, pero soy yo, o sea, me autogestiono yo, digamos, con la vecindad, por ejemplo, con los vecinos cuando participan y todo eso, y es una organización espontánea la que se da, ¿eh? Pero habría que eso plasmarlo en algo más orgánico, más tangible. Y como les decía, los proyectos van por el lado de generar conciencia en la comunidad de que tiene que cuidar su entorno. Porque, claro, o sea, ahora no vamos a tomar agua al arroyo, no vamos a lavar cosas ahí, pero está el espacio y debemos cuidarlo. Exacto. No por eso lo vamos a denigrar más, basurar, qué sé yo. Y lo mismo ocurre con un sector que tiene que ver con el Canal de la Luz. O sea, el Canal de la Luz es un ícono, es un hito importante allí. Hay que asegurarlo, o sea, para que no sea peligro para la comunidad hay que acercarlo, hay que ocupar espacio, hay que hacer veredas, etcétera. Don Héctor, lamentablemente ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Unas palabras al cierre. Sí, una última cosita, o sea que hubo una encuesta web que realizó el Consejo de la Cultura y las Artes, definiendo en varias regiones, entre ellas Biobío, cuáles eran los barrios, cuáles eran los emblemas patrimoniales que se quisieran rescatar, ¿no? Y participó la comunidad santelvireña en eso y naturalmente el patrimonio fundamental de la región del Biobío es Lota, ¿no? Y eso ganó lejos. Claro. Pero sí, Santa Elvira fue considerado en algunos de los elementos, que le voy a leer un poquito y termino. Desde una perspectiva de síntesis se puede identificar barrios urbanos asociados al patrimonio, por ejemplo, preferentemente identificados en las grandes urbes de la región, como Concepción y Chillán. Cumplen en general con las características de emplazamiento en entornos arquitectónicos de alto valor patrimonial y al mismo tiempo se valoran como portadores de una forma de vida de barrio donde la memoria histórica se hace presente. Una característica de estas opiniones es apelar menos al potencial turístico y más a la vida urbana de sus residentes. Entre ellos destacan Barrio Santa Elvira de Chillán, los barrios Plaza Cruz y Condel de Concepción. O sea, ya hay un reconocimiento mucho más amplio, claro. Exacto. Y esta es la Bueno, les felicitamos y ojalá que ustedes sean también un ejemplo para otros barrios también de nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes, pues encantado de haber estado en su programa.